Space International presenta. Hay capítulos que uno recuerda con emoción y hay otros que duelen incluso décadas después. No porque marcaran el final de una historia, sino porque nos hicieron entender, por primera vez, que nuestros héroes podían perder algo que jamás volvería. Y para muchos de nosotros, ese momento no llegó en el último episodio de Mazinger Z. Llegó mucho antes. Llegó en el capítulo 74. Recuerdo perfectamente esa tarde, la pantalla del televisor iluminando la sala, el zumbido metálico previo a cada batalla, y esa sensación de seguridad infantil que Mazinger siempre nos daba. Porque mientras Koji Kabuto estuviera dentro de la cabina, nada podía salir mal. Nunca salía mal. Pero ese día, algo se sentía distinto. El episodio, titulado oficialmente El sacrificio de Afrodita A, fue emitido originalmente el 17 de febrero de 1974 en Japón. En Latinoamérica llegaría tiempo después, pero el impacto emocional fue exactamente el mismo. Porque lo que estábamos a punto de ver no era una batalla más, era una despedida. Desde el inicio, la tensión se respiraba. El barón Ashura lideraba el ataque con una ferocidad inusual. Las bestias mecánicas avanzaban sin pausa, obligando a Mazinger a dividir su atención, y entonces apareció ella. Afrodita A, pilotada por Sayaka Yumi, decidida, valiente, como siempre. ¿Cuántas veces la vimos entrar en combate sin dudar, aún sabiendo que su poder no igualaba al de Mazinger? Y aún así, siempre estaba ahí, cubriendo flancos, protegiendo, resistiendo. Recuerdo el momento exacto en que lanzó su ataque, con esa voz que todos llevamos grabada en la memoria. Afrodita A, fuego de pecho. Era casi un ritual. Una frase que nos hacía sonreír, porque sabíamos que, de alguna forma, todo estaría bien. Pero ese día, no fue así. Ashura había preparado una trampa, una ofensiva directa, brutal, sin honor. Los misiles impactaron de lleno, uno tras otro, sin darle respiro, sin darle oportunidad de retirada. La pantalla se llenó de humo, de chispas, de metal desgarrándose, y entonces, el silencio. Mazinger intentó llegar. Koji gritaba desesperado desde la cabina, pero era tarde, demasiado tarde. Afrodita A estaba inmovilizada. Recuerdo la imagen como si la estuviera viendo ahora mismo. Su silueta dañada, aún en pie, aún resistiendo, porque Sayaka no retrocedía, nunca lo hacía. Y fue entonces cuando lanzó su última orden de combate, no como un ataque, sino como una declaración de quién era ella. Mazinger, adelante. No había miedo en su voz. Solo determinación, porque sabía que su papel no era ganar esa batalla, sino darle a Mazinger el tiempo para hacerlo. ¿Te das cuenta de lo que significó eso para nosotros cuando éramos niños? Ver a un personaje que no era el más fuerte, pero que aún así se sacrificaba sin dudar. El impacto fue inmediato. Los misiles finales atravesaron la coraza de Afrodita A, y la explosión llenó la pantalla. No fue una destrucción rápida, fue lenta, dolorosa, casi cruel. Como si la serie quisiera obligarnos a mirar, a entender, a sentir la pérdida. Sayaka sobrevivió, sí, pero ver su robot, su compañero de batalla, reducido a chatarra ardiente, fue devastador, porque Afrodita A no era solo un robot, era valentía, era compañerismo, era el corazón femenino de la resistencia contra el Dr. Hell. Y en ese instante, desapareció. Muchos hablan del final de Mazinger Z como el momento más impactante, pero quienes vivimos el episodio 74 en su época sabemos la verdad. El dolor empezó aquí, en esa explosión, en ese silencio posterior donde ya no hubo música heroica, solo humo, y la mirada impotente de Mazinger observando los restos. Dime, ¿recuerdas dónde estabas cuando viste ese capítulo por primera vez? ¿Sentiste también esa sensación extraña? ¿Como si algo de tu infancia se hubiera roto ese día? Porque yo sí, y jamás volví a ver a Afrodita A de la misma manera, ni a las batallas de Mazinger con la misma inocencia. Ese fue el día en que entendimos que la guerra contra el Dr. Hell tenía un precio real, un precio emocional, uno que todavía, tantos años después, sigue pesando. El humo aún no se había disipado, y sin embargo, algo dentro de nosotros ya sabía que nada volvería a ser igual. Mazinger seguía en pie, sí, los enemigos retrocedían, pero la victoria se sentía hueca, vacía. Como cuando ganas una batalla demasiado tarde. Koji no celebraba, no gritaba, no levantaba el puño como siempre. Permanecía inmóvil dentro de la cabina, mirando los restos ardientes de Afrodita A esparcidos sobre el campo de combate, porque esa vez no había logrado protegerla. Y para alguien como Koji Kabuto,
Eso era una herida más profunda que cualquier daño en su armadura de aleación Z. Recuerdo el silencio en la sala de control del Instituto de Investigación Fotoatómica. El profesor Yumi observando las pantallas sin decir palabra. Los técnicos paralizados. Nadie daba órdenes porque no había órdenes que dar. Habían ganado, pero habían perdido algo irreemplazable. Sayaka fue rescatada con vida, pero la imagen de ella, saliendo de la cabina, exhausta, con la mirada quebrada, fue uno de los momentos más humanos de toda la serie. No era la piloto orgullosa que discutía con Koji. Era una chica que acababa de ver destruirse aquello que representaba su valentía. ¿Cuántas veces había salido a pelear sabiendo que estaba en desventaja, solo para no dejar solo a Mazinger? Y ahora, esa decisión le había costado todo. Koji descendió de Mazinger sin decir nada. Caminó entre los restos metálicos, todavía calientes, todavía humeantes. Tocó una de las placas quemadas y bajó la mirada. Fue entonces cuando pronunció una frase que no sonó heroica. Sonó culpable. Debía haber llegado antes. No era un grito de guerra. Era un lamento. Y ese momento nos golpeó distinto, porque estábamos acostumbrados a verlo invencible, seguro, determinado, pero no preparado para perder a alguien en combate. Ahí entendimos que pilotar a Mazinger no solo era poder, también era cargar con las consecuencias. Sayaka, aún herida emocionalmente, intentó restarle peso a la tragedia, pero su voz temblaba, y cuando observó por última vez los restos de Afrodita A, entendimos que no hablaba de un robot, hablaba de una compañera caída. Porque para ella, Afrodita no era una máquina reemplazable, era parte de su identidad como piloto, como guerrera. A mitad de ese dolor silencioso, nosotros, los espectadores, también necesitábamos procesarlo, porque nadie nos había preparado para ver caer a uno de los nuestros. Si este recuerdo sigue vivo en ti, si aún sientes ese nudo en la garganta al pensar en esa escena, porque estos momentos no deben olvidarse. La serie misma cambió después de ese episodio. Las batallas dejaron de sentirse como juegos de fuerza, ahora había riesgo real. Consecuencias reales. La destrucción de Afrodita. A marcó un antes y un después en el tono emocional de Mazinger Z. Koji empezó a pelear con más rabia, más urgencia, como si cada combate fuera personal. Y en uno de esos enfrentamientos posteriores, lanzó una declaración que resumía perfectamente ese cambio interno. Mientras yo piloté a Mazinger, no permitiré que nadie más vuelva a caer. Ya no era arrogancia juvenil, era una promesa nacida del dolor. El equipo científico trabajó en nuevos proyectos, nuevas unidades, nuevas estrategias, pero ninguno de nosotros podía evitar comparar cualquier reemplazo con ella. Afrodita. No era la más poderosa, pero era la más valiente, y perderla nos obligó a crecer como espectadores, igual que obligó a crecer a los personajes dentro de la historia. Déjame preguntarte algo. Cuando viste cómo Koji caminaba entre los restos, ¿sentiste también esa impotencia, esa frustración de no poder cambiar lo que ya había pasado? ¿Crees que ese fue el momento en que Mazinger dejó de ser solo una serie de robots para convertirse en una historia de sacrificio? Porque para muchos de nosotros, ahí comenzó el verdadero peso emocional de la saga. El día que entendimos que ganar no siempre significa salir ileso. Con el paso de los episodios, algo había cambiado silenciosamente dentro de Mazinger Z. No era algo que se dijera en voz alta, no aparecía escrito en pantalla, pero se sentía. Se respiraba en cada batalla, en cada alarma del instituto, en cada vez que Koji despegaba dentro del hoverpilder con la mirada más dura que antes. Porque después del capítulo 74, la guerra dejó de ser heroica y empezó a ser dolorosamente real. Hasta ese momento, muchos de nosotros veíamos la serie como un espectáculo de fuerza. Mazinger aparecía, derrotaba a bestias mecánicas, y al final del episodio, todo volvía a la normalidad. Era el ciclo reconfortante de la infancia. Pero la destrucción de Afrodita A rompió ese pacto emocional con el espectador. Nos enseñó que los aliados podían caer, que no todos los combates terminaban con celebración, y que incluso los héroes cargaban culpas invisibles. Desde entonces, cada nueva unidad presentada, como Diana A más adelante, no se sentía como una simple evolución tecnológica, sino como un intento de sanar una herida que jamás cerró del todo, porque Afrodita no fue reemplazada, fue recordada, y eso se reflejó también en Sayaka, su carácter, su forma de entrar en combate, incluso su manera de hablar con Koji. Tenía ahora un matiz distinto, más maduro, más contenido.
como alguien que ya había visto demasiado para su edad. La serie, sin decirlo explícitamente, empezó a crecer junto a nosotros. Las batallas se volvieron más tensas, los antagonistas más crueles, y el Dr. Hell dejó de sentirse como un villano caricaturesco para convertirse en una amenaza que realmente podía arrebatar vidas, o algo equivalente a ellas. Ahí es donde Mazinger Z dejó de ser solo un anime de mechas y se convirtió en una historia sobre sacrificio, sobre responsabilidad, sobre el peso de pilotar el arma más poderosa del planeta, sabiendo que no puedes salvar a todos. Koji mismo reflejaba esa evolución. Ya no peleaba solo por orgullo o por demostrar su fuerza, peleaba con la carga emocional de quienes habían caído luchando a su lado. Y en uno de los momentos más intensos de esa etapa, lanzó una frase que definía perfectamente ese nuevo Mazinger. Más oscuro, más humano. Mazinger no es solo poder, es la voluntad de quienes luchan conmigo. Escuchar eso, después de lo ocurrido con Afrodita A, tenía otro peso. Ya no era una declaración heroica, era un homenaje implícito. La serie empezó a construir su legado emocional sobre esas pérdidas, sobre esos momentos donde la victoria tenía cicatrices. Y por eso, cuando años después muchos llegaron al final de Mazinger Z, ya no lo hicieron como niños inocentes, sino como espectadores que habían sido preparados emocionalmente para el golpe final. Porque el verdadero entrenamiento sentimental comenzó mucho antes. Comenzó el día que vimos caer a Afrodita. Déjame preguntarte algo. Cuando recuerdas Mazinger Z hoy, ¿piensas primero en sus victorias o en los momentos donde te hizo sentir que la batalla tenía un costo? ¿Crees que ese episodio 74 fue el punto donde la serie dejó de ser solo entretenimiento para convertirse en un recuerdo emocional de infancia que aún duele? Porque para muchos de nosotros, ese fue el capítulo que nos enseñó que incluso los mundos animados podían romperte el corazón. Gracias por quedarte hasta aquí, por seguir reviviendo estos recuerdos, por mantener viva esta memoria que no pertenece solo a una serie, sino a toda una generación que creció frente a una pantalla llena de metal, honor y sacrificio. Y si alguna vez sentiste que Afrodita A merecía más reconocimiento del que tuvo, este es el lugar para decirlo, para compartirlo, para que nunca sea olvidada.